aspecto interesante de la reflexión económica que haces es el lema ese de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Aquí me gustaría plantearte si es algo que pudiese funcionar ya, esta filosofía, o si se necesitaría en general un nivel de conciencia general más elevado para poder aplicar esto, para que bajo la excusa o el epígrafe de necesidades no se incorporase mucho capricho o mucha avaricia ahí, ¿no? Mira, hubo ya comunidades, ha habido ya comunidades que han vivido esta experiencia, ¿no?, de vivir poniendo en común todo y distribuyendo según las necesidades de la gente. Quizás para que las personas que vean este vídeo puedan entender a dónde quiero ir al hilo de lo que has planteado, tendría que hacer dos reflexiones. La primera, la escasez es un invento de este sistema económico. Nos acostumbran a pensar que hay escasez. De hecho, yo no solamente soy economista, sino que he dado 30 años clases de economía política. Y la definición por antonomasia de la economía es una actividad humana dirigida a satisfacer necesidades con recursos escasos y susceptibles de usos alternativos, con recursos escasos. La economía tiene como leitmotiv, la economía tal como se conoce hoy, la escasez. Y cuando uno mira nuestra economía, nuestro sistema, la escasez aparece. Hay personas que pasan hambre, pero después los que no pasamos hambre utilizamos, por ejemplo, energías que se basan en recursos naturales como el petróleo, que es escaso. Y la escasez está presente continuamente. Pues bien, la escasez no es real. La escasez es simplemente una deformación de la realidad originada por las gafas del sistema que hemos construido entre todos, porque entre todos lo hemos construido desde nuestro estado de conciencia. Pero la escasez no es real. El universo entero es abundancia. La creación es abundancia y este planeta es abundancia. Cosa distinta es que nosotros, por nuestro estado de conciencia, hayamos generado un sistema, una forma de funcionamiento y una manera de organizarnos que no es capaz de aprovechar, utilizar o captar esa abundancia, o hemos dado forma a una sociedad donde unos pocos son los que acumulan, unos pocos son a los que nosotros le hemos dado el poder y los llamamos poderosos cuando realmente el poder es nuestro y nosotros sin darnos cuenta se lo estamos dando a ellos, o dándonos cuenta se lo estamos dando a ellos, y esos pocos que acumulan, atesoran y tienen el poder están haciendo todo lo posible para que lo que es abundancia se convierta en escasez. Por ejemplo, en el tema de energía, yo no soy científico, pero lo he compartido con muchos físicos y por tanto no pertenece a una leyenda urbana de Internet. Las proposiciones que hizo en su momento Nikola Tesla a la hora de captar la energía iónica que rodea la Tierra no es una falacia, es una realidad. Y si en la primera parte del siglo XX, cuando Tesla hizo las experimentaciones, era posible, hoy día, con las tecnologías que tenemos, es mucho más factible. La Tierra se está permanentemente cargando de iones, y se carga permanentemente de iones infinitamente debido a las corrientes solares, debido a la energía solar que le llega. Y esa capa iónica es donde la humanidad tiene toda la fuente de energía, sin necesidad ninguna de petróleo, ni de carbón, ni nada, como para abastecer todo lo que la humanidad pueda requerir infinitamente. Porque, insisto, además, esto se recarga permanentemente. Sin embargo, hay intereses creados que hacen todo lo posible para que cada vez que hay algún tipo de innovación tecnológica que tiene que ver precisamente con la abundancia, lo intentan quitar de en medio, porque se le acaba el negocio, porque su negocio está en la escasez, no está en la abundancia. Pero claro, eso no significa que la escasez sea real. La escasez, lo real es la abundancia. Lo que pasa es que se está manipulando y se está actuando para que las cosas parezcan escasas. Entonces, lo primero que quiero subrayar es que la abundancia es lo que rige en el cosmos, en la creación y en este mundo y en esta madre tierra. A partir de ahí, cuando hablamos de capacidades y de necesidades, hoy damos por hecho de que la forma de repartir la riqueza
tiene que estar en función de la capacidad de cada uno. Si tú tienes capacidad para limpiar alcantarillas y no das más de sí, entre comillas, y fíjate que es una labor social importantísima, y no das más de sí, bueno, pues tu retribución no puede tener parangón con una persona que ha tenido una formación universitaria de no sé qué y ha hecho no sé cuánto y dirige una enorme empresa porque tiene una gran inteligencia, o un gran científico que es capaz de vislumbrar las leyes de la astrofísica, o una persona que tiene el don del canto, del bel canto, pero a un nivel que lo ha convertido en un divo o una diva excepcional. Bueno, ¿tú cómo vas a comparar a ese peón con esa persona, ¿no? Y planteamos, por tanto, que la distribución de la riqueza es en función de las capacidades. Claro, eso pertenece también a la contaminación del sistema y pertenece al hecho de que nos hemos alejado por completo de lo natural, nos hemos desnaturalizado y hemos olvidado nuestros dones y talentos. La distribución según las necesidades es la lógica del compartir, del poner en práctica y el compartir los dones y talentos. Y es muy fácil de entender, al hilo de lo que ya hemos comentado. Tú tienes un don o un talento, lo gozas al ponerlo en práctica y compartirlo, y no estás buscando ningún resultado sino el propio gozo de llevarlo a cabo. Mira por dónde una sociedad donde cada uno esté plasmando su don y su talento será una sociedad perfecta, porque habrá gente para todo. Y si no hay alguna, pues lo que decíamos anteriormente, pues habría un cuadrante, ¿no? Pero para la inmensa mayoría de las actividades va a haber gente que lo va a hacer con gozo. Y ahí está el quid de la cuestión, por el gozo de hacerlo, no por los resultados que te puedan dar, no porque te vayan a pagar más, te vayan a pagar menos, no. Tú gozas y punto, te olvidas del resultado. Entre todos, al compartir nuestros dones y talentos, estaríamos generando una riqueza, cada uno desde su perspectiva. El que tiene dotes científicas desde la ciencia, el que tiene dotes de bricolaje desde el bricolaje. Cada uno estaría aportando y estaríamos generando una riqueza colectiva. Y esa riqueza colectiva no se repartiría entre las capacidades, porque no hay jerarquía entre los dones y talentos. Cada uno tiene el don y el talento que ha elegido en el otro plano para desplegar sus experiencias en este. Y no hay una jerarquía. El contar un chiste no es ni mejor ni peor que el elaborar fórmulas matemáticas. No, cada uno tiene su don y su talento. Y no hay jerarquía. Y por tanto, la riqueza social que entre todos creamos como consecuencia del compartir nuestros dones y talentos, no se distribuye según la capacidad, porque al no haber jerarquía, ¿dónde está el baremo ese de la capacidad? Se diluye, desaparece. Y en su lugar, al igual que la abundancia aparece frente a la escasez, en lugar del reparto según las capacidades, aparece el reparto según las necesidades. Y claro, cuando tú lo acabas de decir hace unos minutillos, cuando se plantea el tema de necesidades, bueno, ¿hasta qué punto son necesidades? ¿Hasta qué punto son caprichos? Por ejemplo, nadie necesita 12 pares de zapatos, ¿no? Tal como yo lo percibo. Pero fíjate, yo creo que estaríamos en condiciones de abordar una especie de transición donde incluso como hay abundancia, eso sería asimilable. Es decir, que si una persona todavía, por los antiguos esquemas, por los antiguos clichés, se empeñara en tener 10 pares de zapatos, podríamos sin ningún tipo de problema tener los 10 pares de zapatos que él necesita. Pero hay personas que tienen 80 y 100 pares de zapatos, ¿eh? Bueno, pues vamos, ya hasta ahí no podía imaginarme que personas tienen 100 pares de zapatos, pero me da igual, es decir, estoy dispuesto a llegar al número que haga falta. Es decir, el quid de la cuestión es que yo estoy convencido de que este sistema, basado en los dones y talentos, basado en el reparto según las necesidades, es tan natural que no tendríamos problemas para ese proceso de transición que, como tú muy bien has citado, efectivamente va unido también una evolución en conciencia. Yo no tengo ningún tipo de duda que en la práctica de este tipo de economía, del ecodón, de la economía de los dones, las propias personas muy pronto se darían cuenta, ellas solas por sí mismas, de las disfunciones, ¿no? De la desarmonía, de los comportamientos ilógicos que están llevando a cabo. Cuando tú realmente estés comprobando en tu día a día, ¿no? Un mundo que no está basado en los cánones, en los paradigmas productivistas, economicistas, mercantilistas a los que estamos acostumbrados, yo estoy convencido que esa evolución sería muy rápido. Y me gusta recordar, lo hago también en el texto, que ha habido ya personas a lo largo de la historia de la humanidad que han hablado con claridad, ¿no? de que esta sea nuestra forma de vida.
Y no solamente que hayan hablado, sino que lo han llevado a cabo. Las primeras comunidades cristianas vivían según estas reglas. Y en los Hechos de los Apóstoles, creo, no me quiero equivocar, pero creo que en el capítulo 4 se hace referencia a cómo en estas comunidades, donde todo se ponía en común, esa riqueza era repartida según las necesidades, no según las capacidades, ¿no? Y como estamos llenos de sistemas de creencias, y a mí me gusta provocar un poco, también me gusta recordar que, hablando de Carlos Marx, que según algunos, ¿no?, pues está en la antípoda, ¿no?, de lo que es la religión, de lo que puede ser el cristianismo. Bueno, pues Carlos Marx, cuando habló de la sociedad comunista, que no habló mucho, por cierto, al respecto de ella, sino que habló mucho de cómo hundir el capitalismo, pero habló poco de cómo iba a funcionar lo nuevo. De las poquitas cosas que dejó escritas es que cuando ondee plenamente la bandera del comunismo y la sociedad sea plenamente comunista, se habrá pasado de repartir las cosas según las capacidades al reparto según las necesidades. Eso está escrito en su libro Crítica al programa Gotha. Entonces yo creo que hay muchos seres humanos que esto lo han sentido ya interiormente, hay seres humanos que lo han puesto en práctica. No tengo ningún tipo de duda que hoy día hay ya muchas comunidades, a lo mejor comunidades nativas, comunidades indígenas, que siguen viviendo bajo estos cánones, y yo siento de corazón que nuestra sociedad va a ir caminando hacia ahí, como consecuencia de la evolución en conciencia, sin ningún tipo de duda, cada vez más. Y el descubrimiento de los dones y talentos es clave para esto, claro. Y el desligar los dones y talentos de la búsqueda de contrapartida es clave para esto también. Poner en práctica, descubrir el don y talento, ponerlo en práctica, compartirlo y confiar en la vida, podría ser el resumen. Ahora mismo lo que predomina más mayoritariamente es la otra parte, ¿no?, la que denominas del esclavo integral, que dices que está definido por la búsqueda de la supervivencia y por el trabajo, ¿no? Un poco por el modo como lo explicas, me da la impresión como si el esclavo integral fuese una figura como muy reciente, pero ¿no crees que tal vez era más acusado el esclavo integral tal vez a principios del siglo XX, cuando había esas jornadas laborales tan inmensas y se daban unas condiciones como de explotación más claras? La definición del esclavo integral es aquel que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Y las dos características que resalto en el libro de esta figura del esclavo integral es que, tú lo has señalado, no vives, sino que sobrevives. Primera característica. Y segunda, el trabajo. La primera de ellas. Creo que no hace falta ser un lince como para percibir que mucha gente no está viviendo, sino que ha convertido su vida en un acto de supervivencia. De ahí tantísimos traumas, frustraciones, sufrimientos, depresiones que inundan la sociedad actual, porque realmente no se está viviendo. No se está alineado con la vida, en armonía con la vida, no se está en el vivir viviendo, no se está en el aquí y ahora, se está siempre en la locura de la mente, se está siempre buscando resultados, siempre con esfuerzo, siempre cuesta arriba, y eso hace que la gente no viva, sino que la gente está sobreviviendo como puede, como puede. Me podría extender mucho al respecto, pero creo que con una observación bastante simple de la sociedad actual es muy fácil darse cuenta de esto. Y la segunda característica es el trabajo. El trabajo entendido no como que hay que dejar de trabajar. Yo quiero antes hacer una reflexión en conciencia. Ya veremos dónde nos lleva esa reflexión, pero lo primero es la reflexión en conciencia. La reflexión en conciencia es darnos cuenta de que ninguno hemos encarnado para vendernos como fuerza de trabajo. Ningún ser humano. El conductor que somos, nadie ha encarnado aquí para venderse como fuerza laboral. Nadie. Eso es una derivación del olvido de lo que somos y como consecuencia de ese olvido, de un estado de conciencia denso, desde el que hemos generado una sociedad donde finalmente nos hemos inventado esto que se llama trabajo y hemos convertido al trabajo prácticamente en una necesidad primordial, en algo fundamental. Pues bien, mi primera reflexión en conciencia es recordar como algo tan obvio, y aquí me dirijo al corazón de las personas que nos estén siguiendo el vídeo, de que no hemos nacido para trabajar, que aquí nadie ha nacido para estar de no sé qué a no sé qué hora, entendiendo como trabajo además lo que es el trabajo, una actividad que no está ligada con tus dones y talentos. En el momento en el que estés desarrollando tus dones y talentos, ahí no hay trabajo, ahí hay entusiasmo.
Entonces nadie ha nacido para que durante no sé cuántas horas al día esté ahí como un esclavo, desarrollando una actividad que no tiene que ver con tu don y tu talento y que te está originando esfuerzo. Y es más, se habla de la jornada laboral, Francés, pero permíteme que como economista baje un poquito al respecto, porque la jornada laboral no es solamente el hecho de que sea de 8 horas, de 10 horas, no. Es que hemos forjado un modo de vida donde lo que llamamos tiempo libre es el tiempo de recuperación que la gente necesita para volver después a trabajar, que es tremendo. Es decir, porque cuando la gente tiene tiempo libre, una gran parte de ese tiempo libre realmente es una necesidad que tiene el sistema para que tú vuelvas a reincorporarte sin tener ya los plomillos destrozados. Entonces, el fin de semana, ¿no? que es una gran conquista, efectivamente, una gran conquista, pero es que también el sistema se dio cuenta de que de vez en cuando a ese engranaje, a ese esclavo hay que darle un descanso, pero simplemente para que vuelva otra vez a trabajar con eficacia y con eficiencia, a pleno rendimiento. Y creo que muchas personas que nos siguen en el vídeo serán testigos ellas mismas de que cuando termina su jornada laboral en el día a día, lo que necesitan es descansar, porque están agotadas. Y ese descanso lo que le va es a nutrir de energía para volver otra vez a meterse otra vez en el engranaje al día siguiente. Con lo que el trabajo no nos ocupa solamente la jornada laboral, también ocupa, si no toda, una gran parte de nuestro tiempo libre. Una gran parte de nuestras vacaciones van dirigidas a que te recuperes de la actividad laboral. Es un cuesta arriba, es un esfuerzo que inevitablemente, para que no te rompas, necesitas eso. Se dio una circunstancia muy curiosa, tú hablabas de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. En el siglo XIX surge la Revolución Industrial. Bien, cuando la Revolución Industrial se produce, aparece el trabajo en rutina, lo que es ya este sistema de engranaje. Bien, a mí me gusta recordar, porque lo he estudiado mucho en historia económica, que hubo problemas enormes para que esas primeras grandes empresas, que por ejemplo se nos hablan que surgieron fundamentalmente en la Inglaterra, ¿no?, del siglo XIX, para que esas industrias, esas hidrometalúrgicas, pudieran tener mano de obra, hubo enormes problemas, porque las personas no estaban preparadas para jornadas laborales largas y con esa disciplina horaria. Esas personas, por supuesto, que habían trabajado toda su vida, pero habían trabajado en el campo, habían trabajado en contacto con la naturaleza, y no estaban disciplinados como para llevar a cabo lo que una jornada laboral en el sistema económico vigente conlleva. Porque efectivamente en el campo se trabaja mucho, pero a tu ritmo y en función de la naturaleza, en función de que llueva, en función de la climatología, se trabaja más, se trabaja menos, en función del momento del año, de los cultivos que estás realizando. Tú lo estás realizando, sí, es un esfuerzo, pero es distinto, es como si tú fueras dueño de alguna medida de tu trabajo, de tu tiempo, de cómo te lo organizas, en conjunción, por supuesto, con la naturaleza. Sin embargo, cuando lo que se te plantea son el trabajo tal como lo conocemos en la sociedad actual, ahí ya no hay autonomía ninguna. Y cuando estamos alejados de nuestros dones y talentos en el tipo de trabajo que realizamos, ahí lo que hay es simplemente un sufrimiento continuo, aunque no lo queramos llamar así, un contrasentido o ir un contrapié continuo. Pues bien, en el siglo XIX las empresas, las grandes industrias, se encontraron que no tenían mano de obra. Y de hecho la incorporación de los niños no se debió como ahora a que se incorporan niños al trabajo porque salen muy baratos. No, la incorporación de los niños a las grandes industrias del siglo XIX en buena parte se debió a que los adultos no reunían las condiciones de adaptación al medio. Es que eran incapaces de adaptarse al medio, mientras que el chico de 8, 10 y 12 años era más adaptable. Claro, el sistema muy pronto, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues en lo que todavía llamamos educación, que no es educación, es otro de los apartados del libro, acerca de la educación y el sistema educativo, que de educativo no tiene nada. Pues bien, la educación se ha ido convirtiendo cada vez más en un sistema disciplinario, donde para que de adultos nadie tenga problemas para incorporarse a este engranaje absurdo, ya se te alecciona en los mismos parámetros que tú vas a vivir en la fábrica, en los mismos parámetros que tú vas a vivir en la empresa, exactamente los mismos parámetros. A estos niños de 5, 8, 10 años que lo estamos levantando a las 8 de la mañana para que cumplan una jornada escolar de tal hora a tal hora y que después por la tarde se la extendemos con unas actividades extraescolares, eso está motivado por el sistema para ir adiestrando
desde que eres un niño, desde que eres un adolescente, y para que cuando ya tengas la edad adulta para incorporarte, no pase como en el siglo XIX, que no tenían capacidad de adaptación. Y ya estás adaptado, claro, porque desde chico te han estado adiestrando en una disciplina, que es la disciplina que el sistema necesita para que después estés ahí haciendo algo que no tiene nada que ver con tu don, que no tiene nada que ver con tu talento. Por tanto, el esclavo integral francés yo creo que hoy día se da más que en el siglo XIX o principios del siglo XX, porque siempre ha habido esclavos, siempre, pero el esclavo ha sido consciente de que era esclavo. No sé, en el antiguo Egipto las pirámides no se construyeron así, pero en fin nos cuentan, y es un cuento chino, de que los esclavos con las piedras, bueno, si hubiera sido así, esos esclavos que arrastraban piedras eran conscientes de ser esclavos. Cuando, por ejemplo, el pueblo judío, los israelitas, estuvieron durante un montón de tiempo de esclavos en Egipto, eran conscientes de ser esclavos. En la época de los romanos estaban los patricios y los esclavos. Los esclavos sabían que eran esclavos. Cuando empezamos con la revolución industrial, las teorías marxistas, la lucha de clases, la gente era consciente de que se le estaba explotando. Y por tanto tenían conciencia de esa esclavitud a la que sí, no tenían otro remedio que atenerse porque necesitaban unos ingresos, pero eran conscientes de eso. Hoy el sistema ha ido perfeccionando sus mecanismos de dominio, sus mecanismos de dominación, y hace que una gran cantidad de gente sea esclava y no tome conciencia de que lo es. Ese es el esclavo integral, el que se autoexplota voluntariamente a sí mismo y no se da cuenta de la esclavitud en la que vive. Hoy el sistema le ha dado la vuelta al tornillo hasta el punto de que la gente dice que el trabajo es un derecho. Y eso es una locura. El trabajo no es un derecho. El trabajo, entendiendo por trabajo, lo vuelvo a decir, la realización de una actividad laboral ajena a tu dones y talento, no es un derecho, es una obligación. Que no vamos a discutirla, de verdad. Como unos pocos acumulan la riqueza, el resto de los seres humanos para sobrevivir necesitan unos ingresos a final de mes que son imprescindibles para cubrir las necesidades vitales y artificiales creadas por el sistema. Y tú, para obtener esos ingresos, necesitas un trabajo. Bien, y a ese trabajo lo que es absurdo es llamarlo derecho. Eso es una obligación. El sistema te está obligando a tener esa actividad laboral como única forma de obtener los ingresos, que es el único modo, debido al sistema que tú tienes, para cubrir tus necesidades. Pero de ahí a que caigamos en el disparate de decir que el trabajo es un derecho, es simplemente, a mi juicio, una manifestación magnífica de la capacidad que tiene el sistema de darle la vuelta a la tortilla. Y finalmente, para no enrollarme más, el quid de la cuestión no está tanto en trabajar como en no trabajar. Si tú consideras que efectivamente estás en la sociedad en la que estás, que necesitas unos ingresos y que esos ingresos tienes que obtenerlos a través de un trabajo, trabaja. Si el quid de la cuestión no está tanto, lo que diferencia al esclavo integral del que no es esclavo integral, no estás en el hecho en sí de que trabajes o que no trabajes, sino que, aunque trabajes, seas consciente de que tú no has nacido para trabajar. Que vale, oye, que no tengo otro remedio, que estamos en una sociedad con estas estructuras y no tengo otro remedio que trabajar. Venga, pues trabajo para obtener esos ingresos, pero yo no he nacido para trabajar. Ahí está la clave, no en trabajar o no trabajar, sino, oye, si trabajas, darte cuenta que tú no has nacido para eso. Ahí ya no eres esclavo integral, eres esclavo, pero ya no eres esclavo integral. Y eso te da una pizca de conciencia, es la diferencia clave entre ser un esclavo y un esclavo integral. El esclavo integral no tiene ninguna pizca de conciencia, y en cambio el que es esclavo y se da cuenta de, es verdad, lo soy, y esto tendría que ser de otra manera. Esa persona sí está abriendo las puertas a una evolución en conciencia, y está abriendo las puertas a una forma distinta de ver la vida, y está abriendo las puertas a todas las cosas que de una u otra forma planteo en el libro.